Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la violencia familiar y las perspectivas desde las que puede ser abordada. Nosotros particularmente vamos a pensar en la violencia familiar como consecuencia de ciertos pasajes un poco fallidos por determinados momentos de la constitución subjetiva. Es decir, propongo que las coordenadas para conceptualizar un poco qué es la violencia en la familia sean las operaciones de constitución subjetiva en general, la sexuación, la filiación, el sujeto y su autonomización relativa, la diferencia de sexos, de generaciones. El psicoanálisis, o sea, diferencia, además de que le da mucha importancia a la constitución del sujeto en sus primeros años y su relación con su otro significativo, ergo la madre, le da mucha importancia también a los conceptos y de dónde viene, qué se entiende por violencia, qué hay detrás de la violencia, a qué llamamos violencia, a qué llamamos agresividad, por ejemplo, que son dos cosas distintas. Entonces el psicoanálisis va a decir que hay un plano de violencia que en tanto primario es constitutivo y otro tipo de violencia que está en un plano más derivado o secundario y que ya no es constitutivo ni sirve para nada, señala el lugar de exceso. Entonces, podemos partir de esta hipótesis. Un buen pasaje por la violencia primaria, que ya vamos a ver qué es, predispone a que la violencia secundaria esté más atenuada o directamente ni aparezca. Podemos decir que el plano primario, el constitutivo, sería la violencia de estructura. Y acá se juegan alienación y separación. Es decir, el primer plano donde se hace visible la violencia es cuando aparecen la alienación y la separación. Y ahí estaríamos hablando de la violencia estructural, una violencia necesaria. La violencia que tiene que ver, en el primer caso, ¿no?, en lo que es la operación de la alienación, la violencia de interpretación, la violencia que la lectura del otro hace o impone sobre mí, o sea, esa interpretación que hace mi madre de mi llanto, eso que me incrustan en el cuerpo, que es el sentido de las cosas, el sentido de lo que hago, de lo que significa mi llanto, lo que significa mi pedido. Es una violencia que viene de la madre. Insisto, cuando digo madre me refiero al cuidador significativo, pero para hacerlo más simple. Vamos a suponer que es la madre. Mi mamá me incrusta interpretaciones, mi mamá me mete palabras, me mete en el discurso. Es una inserción en el campo del lenguaje, en la ley de la palabra, en la distancia que impone la palabra. Y por suerte, está la segunda operación, la otra parte de esto, que es la separación. Acá es yo como bebé que me pongo en otra posición. Me pongo yo en violento y afirmo a través del sellado fantasmático quién soy. No soy lo que vos querés. Asumo una posición en el orden simbólico, una posición en la filiación, una posición en la sexuación. Interrogo, cuestiono, digo que no. Eso es típico de la primera infancia. Y obviamente se extiende hasta saliendo de la adolescencia. Es la necesaria criminalidad del niño y del adolescente en los modos de asesinar al padre. Entonces, esta primera violencia estructural, que se da en la operación de alienación y separación, está bien. Y es sobre la base de esto que se sobreinscribe o no la posibilidad de una violencia secundaria. O sea, si esto salió bien, puede que no haya. Si esto se armó mal, puede haber una violencia secundaria que aparece ya como exceso, como desborde. Entonces, de esta violencia secundaria se habla cuando hablamos de violencia familiar. La familia es un marco posibilitante, es un marco de sostén, pero también es un escenario que puede llevar a identificaciones y modelamientos del sujeto a imagen del deseo del otro y que lo anulen. Los efectos de este momento en el que uno está tan inmerso en la familia pueden llevar, si los cortes y las diferencias no se producen bien, a la indiscriminación, a la eliminación de lo diferente, a considerar que el cuerpo del otro y el cuerpo son propios, a ejercer un ejercicio de poder absoluto sobre el otro, sobre su lenguaje, sobre su cuerpo, sobre su interpretación, sobre su psiquis. Entonces, si bien la familia es un marco
en el que pueden darse cosas muy buenas, también es un marco que facilita mucho esta indiferenciación y este pegoteo, esta alienación sin separación adecuada, que lleva a un exceso gozoso que linda muchas veces con el goce renegatorio de la perversión. ¿Por qué? Y porque hay formas en las que se juega la radicalidad del desconocimiento del otro. Vos sos mi objeto. Entonces termina estando muy emparentado con lo que es la perversión. Y obviamente puede estructurar una psicosis. Entonces, de los efectos estructurantes del corte y de sus insuficiencias y excesos se pueden, como les decía, derivar diferentes estructuras clínicas. Psicosis, enfermedades psicosomáticas graves, patologías del acto, suicidio, tendencia a suicidarse. Ahora bien, la violencia cobra diversidad de modos, que son la violencia en el cuerpo y la violencia en el discurso. ¿Sí? Son dos cosas que no hay que olvidar. El énfasis mayor se suele formular en orden a la violencia física, la violencia del cuerpo, el maltrato corporal y el abuso sexual son las expresiones más crudas. El pasaje al acto del violento implica romper el espacio entre uno y el otro y apropiarse del otro y quiebra toda fantasmática que acepte el lugar del otro como un prójimo. Hay desbordes pulsionales, patologías del acto, todos, víctimas y victimarios, sometidos a determinaciones que los exceden. Pero también la violencia puede estar en las fronteras de lo discursivo, porque la palabra tiene una cosa muy sutil, pero al mismo tiempo es arrasadora. La injuria, el insulto, el agravio, el desprecio, la infamia, la humillación son formas que adquiere la violencia cuando lo hacemos pasar por la lengua y por los límites. La violencia discursiva, chicos, llega a eliminar al interlocutor y a la interlocución en sí. Transforma al prójimo en semejante, elimina la diferencia, hay un espejo. Entonces, si bien la violencia física es arrasadora, la violencia discursiva también, porque opera mucho sobre aquello que tendría que haber sido resuelto de la violencia estructural primaria en la parte de la alienación. Entonces, podemos decir que un buen pasaje por la violencia primaria, la alienación y la separación, haber transitado bien eso, permite que la violencia secundaria no presente nada ahí tan fuerte, no esté, o esté pero poquito, cada tanto, que no sea un goce excesivo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para atemperar, para sublimar un poco la violencia que puede haber en una familia? Bueno, para pensarlo. Como darle lugar a la existencia de una trama de lugares pulsionantes y de deseo en relación al lugar del otro, las operaciones de puestas de límites, ordenadores de espacios, de goces diferenciales, que el límite al mismo tiempo oferte algún mínimo de indicador emblemático, no un ideal rígido, que los padres o quienes ocupan el lugar acuden a la cita, que esté el deseo, que esté la prohibición, la aceptación de diferencias. Si esto sucede y si esto medianamente se tiene en cuenta, es posible que la violencia estructural se pase bien y que la violencia secundaria no se plasme como la manera o la moneda corriente de vinculación en la familia. Nos vemos en el próximo video.